Hay una metáfora muy potente en el material que tenemos hoy, una que se te queda grabada, ¿no? Ujú. La idea de que el crimen es un espejo, Sí. pero no uno que refleja solamente a quien comete el delito. No. Para nada. Es un espejo que nos devuelve de una forma bastante cruda la imagen de la sociedad que lo gestó. Y la gran pregunta que nos deja es, ¿qué vemos cuando de verdad nos atrevemos a mirar ese reflejo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Ujú. Y es el corazón de la fuente que vamos a explorar hoy. Exacto. Nos metamos de lleno en un texto muy específico, el capítulo 6, que se titula justamente El espejo del crimen, Ujú. del libro Mentes peligrosas, Del doctor Siegfried Castell-Britton. del doctor Siegfried Castell-Britton. Sí, el libro es Mentes peligrosas, psicología del dolor, del crimen y de la reparación. Y que quede claro desde el principio, el objetivo de esta conversación no es para nada justificar ningún acto violento. Por supuesto que no. Es usar esa metáfora del espejo que propone el Dr. Britton para intentar comprender, pues, de dónde viene todo esto. Para entender cómo un crimen puede ser el síntoma de un fracaso mucho más profundo. Un fracaso que nos toca a todos. Un fracaso colectivo que, según Britton, tiene raíces que a menudo ignoramos. Él nos invita a mirar más allá del titular, ¿no? Exacto, más allá del expediente judicial. Hay una frase de Britton al principio del capítulo que me dejó, pensando por horas. Él escribe algo como, en el rostro del agresor se refleja el fracaso colectivo de lo que no se enseñó a tiempo. La empatía, el control, el amor, es una frase durísima. Durísima. Te dice de entrada que el crimen no aparece de la nada. No es una combustión espontánea. Para Ma, lo que Britton plantea es un cambio de paradigma. Solemos pensar en el crimen en términos de factores de riesgo, cosas medibles, ¿sabes? Claro, lo que los sociólogos miden en tablas. Pobreza, acceso a la educación, el entorno. Justo. Y son datos importantes, claro que sí. Pero lo que él dice es que la verdadera raíz del problema es algo que no se puede cuantificar. Algo que no entra en una hoja de Excel. Exacto. El abandono. ¿El abandono? A ver, profundizamos un poco en eso. ¿Se refiere solo al abandono físico, a que un padre o una madre se va? Él lo describe de una forma mucho más amplia y, digamos, más sutil. Ah, ok. Es el silencio en una casa donde debería haber conversación. Es la falta de un abrazo que se convierte en la norma. Es crecer en un ambiente donde el afecto es sospechoso o peor, inexistente. Entiendo. Britton argumenta que nos obsesionamos con lo medible, con el perfil genético o el entorno socioeconómico, y nos olvidamos de lo esencial. Y para él, esa degradación moral que puede llevar a la violencia no empieza en la calle. No, para nada. Empieza en esa ausencia original, en esa herida invisible. Claro. Y para que esto no suene a teoría pura, Britton nos obliga a mirar a los ojos a 3 personas. Nos presenta los casos de Brandon, Tim y Jason. Son como 3 rostros distintos en ese mismo espejo. Empecemos con Brandon, 19 años. Sí. El autor usó una frase para describirlo que es simplemente demoledora. Dice que su crimen fue la única forma de pronunciar su existencia. Es que esa frase lo resume todo. La historia de Brandon es la del abandono absoluto. Un padre violento, una madre que simplemente desapareció. Y Britton cuenta que robó por hambre, pero que mató por miedo. Y esto es clave. No es una justificación, es una radiografía del pánico. Claro. Nos hace preguntarnos, ¿quién era Brandon antes de ser un expediente? Era un chico invisible. Y su acto violento, por terrible que sea, fue un grito desesperado para decir, estoy aquí. Un grito que nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. Luego está el caso de Tim, que es completamente diferente. Sí, el perfil psicopático. Frío, calculador. Y Britton usa otra frase potentísima. Dice que Tim representa lo que pasa cuando la inteligencia se divorcia de la compasión. Exacto. Y aquí uno podría pensar, bueno, un psicópata, caso cerrado. Pero Britton va más allá. Él no lo ve como una simple anomalía cerebral. ¿Cómo lo ve entonces? Argumenta que Tim es en parte el producto de una cultura que premia la inteligencia estratégica por encima de la empatía. O sea, como el resultado extremo de un sistema. De un sistema educativo y corporativo que a menudo recompensa el cálculo frío, el qué consigues sin importar el cómo. Entiendo. No es que la sociedad lo creó de la nada,
pero sí que le dio un terreno fértil para que esa falta de compasión creciera sin control. O incluso que fuera recompensada. Es una idea incómoda. Muy incómoda. Y el tercer rostro en el espejo es Jason. El círculo vicioso trágico. Fue víctima de abuso y se convirtió en abusador. Según Britton, es el ejemplo más claro del fracaso emocional que conduce al delito. Jason intentaba recuperar, a través del poder de la dominación, la dignidad que le habían arrebatado. Buscaba, de alguna forma, reparar su propia herida, infligiendo heridas a otros. 3 historias muy distintas: el abandono, la frialdad calculada y el ciclo del abuso. Pero lo que Britton subraya es la raíz común, ¿verdad? Justamente, este es su punto central. Insiste en que no debemos verlos como monstruos. Una etiqueta que nos permite distanciarnos. Claro, y sentirnos seguros. Son, en sus palabras, la consecuencia visible de una educación emocional rota y de una sociedad que castiga más de lo que comprende. Cada uno a su manera es el capítulo final de una larga historia de heridas. De heridas, de silencios, de ausencias. Y si esta es la herida, ¿cómo empieza alguien a sanar? ¿Es posible si el daño es tan profundo? Britton describe un momento que parece crucial. El instante en que el ofensor por fin se enfrenta a su propio reflejo. Sí, y lo interesante es cómo lo describe. No es algo que se mida con un polígrafo o un test psicológico, no. Para nada. Es algo mucho más humano y frágil. Britton dice que se percibe en gestos sutiles. Cita algo como una respiración entrecortada. Una mirada que evita el contacto, una palabra que se quiebra a mitad de camino. Es ahí, en esa grieta de vulnerabilidad, donde puede empezar la rehabilitación. Me parece fascinante que le dé más peso a eso que a una confesión formal. ¿Por qué es tan importante ese gesto casi imperceptible? Porque es la prueba de que algo se movió por dentro. Britton le da un nombre técnico pero muy diciente. Autopercepción del daño. Autopercepción del daño. Es el instante en que la persona deja de ver su crimen como un hecho aislado, un error en su expediente, y empieza a entenderlo como una huella que lo acompaña. El momento en que comprende el dolor que causó. No como un concepto abstracto, sino como algo real, que se siente. ¿Y eso tiene alguna base más allá de la observación psicológica? Sí. Y aquí es donde se pone aún más interesante. El libro menciona que esto se conecta directamente con la neurociencia moral. La conciencia y la emoción. Es un proceso de reconstrucción interna, literalmente. Pero, ¿qué pasa cuando el daño original fue tan profundo que el espejo no solo se agrieta, sino que se hace pedazos? Uf. Pienso en el caso más extremo que describe Britton, el que él mismo llama el espejo roto. Es realmente perturbador. Lo es. Es un caso que te obliga a detener la lectura y respirar hondo. Habla de una joven de 17 años que asesinó a su familia. A su padre y a sus hermanos. Sí. Y el contexto es clave para entender la tesis de Britton. Él describe un entorno de abuso sistemático, constante. El padre y los hermanos la agredían sexual y físicamente. ¿Y la madre? La madre lo sabía todo y no hacía nada. Su papel era el de la indiferencia cómplice. Y ahí Britton escribe la frase que, para mí, es la más dura de todo el capítulo. No la destruyó el golpe, sino la indiferencia. Es terrible esa frase. Perdón, pero es que esa idea es la que más hiela la sangre. La violencia es terrible, pero la indiferencia de una madre ante el sufrimiento de su hija, Britton dice que eso fue lo que la rompió por dentro. Totalmente de acuerdo. Fue esa indiferencia la que le quitó toda esperanza. Y Britton analiza su acto, el asesinato, no como una venganza planeada. No, sino como una suspensión del abuso, una forma trágica y límite de romper un silencio que la estaba aniquilando. En este caso, el espejo se hace añicos. Aquí vemos el fracaso en mayúsculas, no solo de la familia, que es la primera red de protección. Sino de todas las estructuras sociales que debían haber intervenido. Y no lo hicieron. El crimen de esta joven es el reflejo de un trauma tan extremo que fragmentó por completo su identidad. Clínicamente, ¿cómo se describe eso? El libro lo describe con los síntomas que uno esperaría: estrés postraumático complejo, disociación, amnesia selectiva. Su mente se partió en pedazos para poder sobrevivir. Entonces, desde la lógica de Britton, el acto violento es la consecuencia inevitable de un orden moral que ya estaba completamente destruido dentro de esa casa. Precisamente. Y es aquí donde Britton da el salto final. Gira el espejo. Gira el espejo y lo apunta directamente hacia nosotros, hacia la sociedad en su conjunto. Él sostiene que las prisiones,
En el fondo, son un espejo del fracaso moral de una cultura. O sea, no son solo contenedores de gente mala. No, son un reflejo de nuestras propias fallas. Él se apoya en sociólogos clásicos como Emil Durkheim para argumentar que el crimen no es una anomalía. No es algo ajeno al sistema. Es una expresión, una consecuencia directa del propio funcionamiento de ese sistema. Las personas que llenan las cárceles son en muchos casos el resultado de las grietas de nuestro tejido social, Del sistema educativo, del sistema de salud mental. de la falta de oportunidades, de todo eso. Entonces, la propuesta de Britton es que veamos el crimen como una especie de mensaje. Una comunicación, sí, aunque sea terrible y distorsionada, es una comunicación de un dolor que no supo o no pudo expresarse de otra manera. Y en lugar de reaccionar únicamente con castigo, Exacto. Que la sociedad debería usar ese espejo como una advertencia, como una oportunidad para preguntarse, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Dónde estamos fallando para que este sea el resultado? se trata de aprender para poder prevenir. Lo que nos devuelve a esa frase que se repite a lo largo del capítulo. Comprender no significa justificar. Significa impedir que se repitan. Es un llamado a la responsabilidad colectiva. Exactamente. Es una invitación a pasar del juicio rápido a la comprensión profunda. De la reacción visceral a la reflexión informada. El espejo del crimen, tal como lo plantea el Dr. Britton, no solo nos muestra el rostro de quien cometió el delito, nos obliga a preguntarnos qué parte de nuestra propia indiferencia, de nuestro silencio, De nuestras prioridades como sociedad. qué parte de todo eso contribuyó a crear esa imagen. Bueno, creo que hemos tocado los puntos más importantes. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de esta conversación, Ujú. la primera sería esa potentísima idea del Dr. Siegfried Castle-Britton, que el delito es un espejo que refleja tanto al individuo como el fracaso colectivo. El fracaso de una sociedad que no supo enseñar a tiempo la empatía, el control y el amor. Luego vimos cómo ese reflejo toma forma en rostros concretos, en historias como las de Brandon, Tim y Jason. Cada uno producto de un tipo distinto de herida emocional y abandono, y entendimos que la posibilidad de sanar empieza en ese momento de autoconfrontación. Cuando la persona se mira con honestidad y reconoce la huella del daño que ha causado. Y finalmente, la idea más grande, que este espejo no es solo para el individuo, sino que es una advertencia moral para toda la comunidad. Que los crímenes y las cárceles nos hablan de nuestras propias fallas como cultura. Y hay que recordar que este análisis es solo una inmersión en el capítulo 6. La obra completa, Mentes peligrosas, Psicología del dolor, del crimen y de la reparación, explora todo esto con una profundidad que de verdad impacta. Para quienes quieran seguir explorando estas ideas y meterse de lleno en el pensamiento del autor, el libro del Dr. Siegfried Castillo-Britton está disponible en Amazon. Sí, De verdad es una lectura que desafía, que incomoda, pero que sin duda enriquece. para cerrar, y basándonos en todo lo que hemos conversado, creo que podemos dejar una última reflexión en el aire. Una pregunta que nace directamente de la propuesta del Dr. Britton, ¿no? Exacto. Si el crimen es un espejo de la sociedad, ¿qué imagen nos devuelve hoy el espejo de nuestras propias comunidades? ¿Y qué parte de ese reflejo estamos dispuestos a reconocer como nuestra?